¿Cuáles son tus días fértiles para quedarte embarazada? Ante todo, es muy importante no obsesionarse y relajarse. Recuerda que tus días más fértiles son los anteriores y posteriores a la ovulación. No lo dudes y organiza un calendario para controlarlos. ¿Estás buscando un bebé sin éxito y te sientes cada vez más impaciente? ¿Se te ha pasado por la cabeza que tal vez tienes problemas de fertilidad? Relájate, respira profundo y comienza por aprender o recordar cuáles son los días fértiles para quedar embarazada. Los cambios que ocurren cada mes en tu cuerpo, como el aumento de la temperatura basal o los cambios en el flujo, te indicarán el mejor momento para poner manos a la obra y buscar el embarazo. Continúa leyendo y toma nota. Haz un calendario. El primer paso para detectar cuáles son tus días fértiles depende de la regularidad de tus reglas. Si son totalmente regulares, esta tarea será un poco más fácil. En cambio, si los periodos varían, tendrás que tener en cuenta diversas variables. En ambos casos, los médicos suelen recomendar organizar un calendario para apuntar allí toda la información relacionada con la fertilidad, es decir, el primer día de la regla, la temperatura basal, los cambios en el flujo y en el cérvix y cualquier otro síntoma que pueda servir para que conozcas mejor a tu cuerpo. Los días fértiles para quedar embarazada. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos explica que los días fértiles para quedar embarazada son aquellos días en los que la mujer tiene mayores posibilidades de concebir. Merece la pena destacar que aun cuando se conocen los días de mayor fertilidad, lograr el embarazo es una posibilidad y no una certeza. Para saber cuáles son los días más fértiles de tu ciclo, lo primero que debes tener en cuenta es si eres regular o no. En caso de tener un ciclo regular, presta atención a su duración. Por lo general, se estima que los ciclos duran entre 28 y 35 días, y se suele señalar que el día más fértil es su curación menos 14. Así, si tienes un ciclo menstrual de 28 días, se suele calcular que el día 14 ocurriría la ovulación. En este caso, se contarían los días 11, 12, 13, 15 y 16 también como fértiles. Para un ciclo de 35 días, la ovulación sucedería en torno al 21, aunque los días 18, 19, 20, 22 y 23 también tendrías posibilidades de concebir. El método de calcular los días fértiles para quedar embarazada solamente utilizando fechas tiene varias deficiencias que podrían repercutir en problemáticas para concebir. Serviría solamente para las mujeres con ciclos totalmente regulares, es decir que todos meses tengan un ciclo de la misma duración. No presta atención a los indicadores corporales que señalan el mejor momento para concebir. Puede generar estrés en la mujer si, por algún motivo, el ciclo al final se alarga o se acorta, complicando sus planes para buscar un bebé. ¿Cuántos días son? Según datos de Official Women's Health, el periodo fértil dura aproximadamente 6 días que incluyen el día de la ovulación, los días anteriores y los posteriores. Pero, ¿por qué? Esto se debe a que los expertos han señalado que el óvulo, una vez liberado por el ovario, vive entre 12 y 24 horas, mientras que los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 5 días en la cavidad femenina. Así, sería posible que se produciese la concepción al mantener relaciones sexuales días antes o después de la ovulación.
La problemática está determinada por encontrar realmente el momento en que se produce la ovulación, ya que ésta puede variar de un ciclo a otro. De hecho, un estudio publicado en TBMJ concluyó que la ventana fértil ocurre entre los días 6 y 21, aunque podría variar de una mujer a otra, aun cuando la duración del ciclo sea la misma, e incluso, de un ciclo a otro de la misma mujer. En conclusión, sería posible concebir el tener relaciones sexuales los días anteriores y posteriores a la ovulación, pero, para determinar cuándo esta ocurre, sería necesario monitorear todos los cambios corporales. A continuación, te explicaremos cómo hacerlo para que puedas determinar tu momento de mayor fertilidad. Señales del cuerpo. El cuerpo es sabio y, a medida que se acercan los días fértiles, envía señales. Si prestas especial atención a cada una de ellas, podrás descubrir de manera aproximada cuáles son tus días fértiles para quedar embarazada. Descubre algunas pistas que envía el organismo. ¿Te sientes más atractiva? ¿Tienes más deseo sexual? Puedes exhibir algunos síntomas similares a los de la regla, como molestias en el abdomen, los pechos hinchados, etc. A medida que se acerca la ovulación, aumenta el flujo vaginal y, además, varía su textura. Primero, es viscoso y más tarde adquiere la textura de clara de huevo. La ovulación está cerca. La temperatura basal aumenta. Controla tu temperatura basal. Como bien recoge el artículo Physiology, Ovulation, Basal Body Temperature del año 2019, el método de la temperatura basal se ha utilizado históricamente tanto a la hora de buscar como de evitar la concepción. Para tomar la temperatura basal, el cuerpo debe estar en reposo. Lo ideal es tomar la temperatura ni bien te despiertas, a la misma hora cada día, antes siquiera de ir al baño. Los datos científicos han señalado que la temperatura corporal aumenta entre 0,3 y 0,5 grados centígrados poco después de la ovulación. Por lo tanto, se trata de una herramienta útil para determinar el momento en que se produce. Por supuesto, para mejorar su efectividad, es necesario cruzar los datos obtenidos del método de la temperatura basal con el calendario mencionado anteriormente. La temperatura se empieza a tomar el quinto día del ciclo, por vía rectal, vaginal, axilar u oral. Utiliza siempre el mismo método para obtener tu temperatura. Ten en cuenta que el mismo influirá en el resultado final. Una vez obtenidos los datos, toma nota de ellos. Con el tiempo, podrás ver patrones que te indicarán cuándo se produce, aproximadamente, la ovulación. Merece la pena aclarar que, en algunos casos, la temperatura basal puede presentar alteraciones, es decir que algunos factores pueden variar la temperatura corporal real. No haber dormido las 3 horas anteriores o haber padecido insomnio. Haberte movido justo antes de tomar la temperatura. Tomar la temperatura a una hora distinta de la habitual. Haber cenado de manera diferente a la habitual. Resfriados o estados febriles. Medicación. Cambio de termómetro. Usar el termómetro en otra parte del cuerpo. ¿Y cuáles son los días fértiles? Antes de la ovulación, la temperatura basal suele oscilar entre los 36,5 ordinal masculino C y los 36,7 grados centígrados. Debido a los cambios hormonales, la temperatura puede aumentar entre 0,3 grados centígrados y 0,5 grados centígrados en los 2 o 3 días posteriores a la ovulación.
Deberemos hacer este gráfico al menos durante 2 meses para poder inferir cuáles son los días fértiles. Al cruzar los datos de este gráfico con la información del ciclo menstrual, deberías poder estimar la fecha probable de tu ovulación. En conclusión, para conocer los días fértiles para quedar embarazada necesitas constancia y paciencia. El calendario y tomar tu temperatura basal pueden ayudarte a lograrlo. Por supuesto, sería recomendable que sumases a estos 2 métodos la observación de los cambios en tu cervix y en tu flujo. Y recuerda que, siempre que tengas dudas, puedes consultar a tu médico. Nadie mejor que él podrá guiarte en el camino para lograr concebir a tu bebé. Quizá te recomiende utilizar predictores de ovulación, sobre todo si tus ciclos son irregulares. Habla con tu médico y descubre la mejor manera de quedar embarazada. It might interest you. Imágenes por cortesía de Lyonko, Boris SV y Susan.